Y en orden de estar preparados, quiero compartir a ustedes una serie que he titulado simplemente La grandeza de la Escritura. La grandeza de la Escritura. Y es que antes de acercarnos a la Escritura, de la manera en que nos vamos a acercar, muy especial, primero tenemos que entender la grandeza de esa Escritura a la que nos vamos a llegar. Y es por eso que he preparado una serie introductora, una serie de preparación para lo que será el estudio del Nuevo Testamento. Y es una serie que tiene que ver con la doctrina de la Escritura y de forma práctica cómo debe ser la Escritura tomada en nuestras vidas. Le he titulado simplemente La grandeza de la Escritura a esta serie de preparación que estaremos teniendo. Y lo he hecho con la esperanza de que al estudiar la Biblia, o un tema de la Biblia, sea de bendición a nuestras vidas. Esa es la esperanza que llena mi corazón al predicar realmente cada semana. Quiero iniciar de esta manera. La palabra, la voz, el mensaje, el contenido, la palabra más importante en esta iglesia es la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios mandó, lo que Dios habló, es la voz, el mensaje más importante en esta iglesia. No lo que yo digo, no lo que usted dice, sino la palabra de Dios. Ella es el mensaje y el contenido más supremo y en el lugar más importante de nuestra iglesia. Y tenemos que partir de ahí. La Biblia es el mensaje más importante en esta iglesia. Y la primera pregunta que viene a nuestra mente, bueno, es ¿y por qué? ¿Por qué la Biblia es el mensaje, es la voz, es el contenido, es la palabra importante en esta iglesia? Y la respuesta que le quiero exponer en esta introducción primero es porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de su iglesia. Cabeza quiere decir que Él controla, que Él domina, que Él gobierna. Cristo es la cabeza de la iglesia. La autoridad de la iglesia es Jesucristo. Dios no delegó la autoridad de la iglesia a ningún hombre. Cristo es la autoridad de su iglesia local, de cada iglesia local. Y la pregunta a la que nos lleva esto es, bueno, si Cristo es la cabeza de la iglesia y Él debe controlar, dominar y gobernar, la pregunta entonces ahora es, ¿y cómo gobierna Cristo su iglesia? ¿Cuál es la manera práctica en que se nota que Jesús es el que está dirigiendo una iglesia? Y la respuesta es obvia, por medio de su palabra. Cuando la palabra de Cristo es la que gobierna en la iglesia, Cristo está gobernando esa iglesia. Cuando la palabra de Dios es la que está dirigiendo la iglesia, entonces Cristo está dirigiendo la iglesia. Cuando la palabra de Dios es la que domina en la iglesia, entonces Cristo está dominando en esa iglesia. Cuando la iglesia tiene la palabra de Dios en el punto más alto, es entonces cuando esa iglesia realmente está controlada y es Cristo su cabeza. Qué triste es hoy que muchas llamadas iglesias, falsas iglesias, están siendo controladas por otra cosa que no es Cristo. Están siendo dominadas por otra cosa que no es Cristo. Pero en la iglesia de Cristo, la palabra de Dios debe tres cosas. Debe abundar, como dice Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo debe abundar en la iglesia. La palabra de Cristo, en segundo lugar, debe dominar nuestra iglesia, y el Salmo 119 es un ejemplo de cómo la palabra de Dios debe dominar en todo sentido, incluyendo nuestra iglesia. Y la palabra de Cristo no solo debe abundar, debe dominar, sino en tercer lugar, la palabra de Dios debe gobernar la iglesia. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 4, le dice la instrucción siguiente, clara, concisa, llana, básica a Timoteo, y le dice: Timoteo, en la iglesia predica la ¿qué? La palabra. Predica la palabra. La palabra es la que debe gobernar, porque cuando gobierna la palabra, gobierna Cristo. Cuando la palabra domina en la iglesia, domina Cristo. Cuando la palabra de Dios controla la iglesia, controla Cristo.
La palabra de Dios debe tener el lugar más alto en la iglesia, no una costumbre, no una tradición. Qué triste es cuando iglesias se dejan dominar por tradiciones, por costumbres. Es que así lo hemos hecho, pero no lo dice Cristo. No importa, pero así nos gusta hacerlo. Qué triste es cuando la iglesia se gobierna por pensamiento de hombre. Qué triste es, peor aún en los casos, cuando la iglesia se controla por pecado. Cuando lo que está conduciendo a la iglesia es el pecado de los que están en esa iglesia. Déjame decirte algo y debe ser una esperanza para nosotros. Cuando tú predicas la Biblia en la iglesia, cuando tú oyes la Biblia en la iglesia, cuando lo que se predica, lo que controla, domina y gobierna en la iglesia es la palabra de Dios, de inmediato comienza a salir por la puerta el pecado, los pensamientos humanos, las tradiciones y las costumbres. La palabra de Cristo debe dominar, debe controlar y debe gobernar nuestra iglesia. De hecho, hermanos, este púlpito que tenemos aquí es el lugar más importante de este edificio, por no decir de nuestra isla. Y no estoy dando ponderación a persona humana ni a nuestra iglesia, sino a la palabra de Cristo. No hay lugar más importante en este edificio que este púlpito, porque desde este púlpito es donde se proclama la verdad de la palabra de Dios. Como un pastor antiguo dijo, el púlpito no es otra cosa, sino el escritorio divino. Es el escritorio de Dios, es donde Dios trabaja en su pueblo, es donde Dios opera en su pueblo. Este púlpito, cada semana, cada mensaje es para proclamar lo que Dios dice y la palabra de Él. Es el lugar más importante porque es donde está el énfasis de que la palabra debe controlar, debe dominar y debe gobernar nuestra iglesia. De hecho, hoy en nuestros días, lo más importante de una iglesia es que sea una iglesia bíblica. ¿Está de acuerdo? Hoy lo más importante ya no es que diga bautista, qué bueno que diga bautista, pero el que diga bautista no te asegura que sea bíblica. No importa si dice presbiteriana, no importa si dice metodista, no importa si dice cualquier título, denominación, nombre afuera pintado, porque lo más importante de una iglesia es que sea una iglesia bíblica. Y alguien dirá, ¿qué significa bíblica? ¿Es una denominación? ¿Es una categoría? ¿Qué significa que una iglesia sea bíblica? Usted ha escuchado que cuando su servidor presenta nuestra iglesia, muchas veces la presento así: somos una iglesia bíblica. ¿Y qué significa que somos una iglesia bíblica? Es muy fácil. Una iglesia bíblica es aquella que Cristo controla y gobierna por medio de su palabra. Esta es una iglesia bíblica. Y es lo que Dios nos llama a hacer, una iglesia controlada por su palabra. Para gobernar su iglesia, Cristo no dejó hombres. Para gobernar su iglesia, controlar y dominar su iglesia, Cristo no dejó representantes, no dejó vicarios, no dejó películas, no dejó imágenes, no dejó ídolos, no dejó visiones, no dejó sueños, no dejó ni hombre ni mujer. Lo que gobierna en la iglesia de Cristo es su palabra. Eso es lo que le da importancia a la palabra en la iglesia. Ahora, estamos de acuerdo que la palabra debe tener ponderancia en la iglesia. Es la forma en que Cristo gobierna. Eso nos hace una iglesia bíblica. Pero más allá de eso, hermanos, no solamente en la iglesia debe tener a la Biblia en el lugar más alto para controlar, gobernar y dominar, sino que en la vida personal de cada uno de nosotros, la Biblia también debería tener el lugar más alto en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo como iglesia, sino de forma individual, la Biblia debe ser el primer lugar. Debe ser el más alto. Debe ser la autoridad máxima. Simplemente escuche estos textos para demostrarle que individualmente la Biblia debe ocupar el lugar en nuestros corazones. En cada creyente la palabra debe abundar, debe dominar y debe gobernar. Escuche esto. La Biblia nos manda a leerla. Dios nos manda a leerla. Apocalipsis 1:3. Dios nos manda a escudriñarla. Juan 5:39. Dios nos manda a memorizarla. Colosenses 3, Dios nos manda a comerla como nuestro alimento espiritual. Primera de Pedro 2, Dios nos manda a perseverar en ella. Hechos 2, Dios nos manda a meditar en la Biblia. Salmo 1, Dios nos manda a creer la Biblia. Juan 5:46, Dios nos manda a amar la Biblia. Salmo 119:97, Dios nos manda a guardar la Biblia. Esto es someternos a ella. Salmo 119:4, Dios nos manda a oír la Biblia. Apocalipsis 1:3, Dios nos manda a entender la Biblia
individualmente. Dios nos manda incluso a citar la Biblia en nuestra hablar cotidiano, Judas 1:17, y Dios nos manda a proclamar y predicar la Biblia en 2 Timoteo 4:1. ¿Escuchaste todo esto? Somos mandados a esto de forma individual. El creyente debe tener a la palabra de Dios en el más alto nivel de rango en su vida. La palabra de Dios debe controlar, debe dominar y debe gobernar la vida de un creyente y cumplir todas estas cosas que la misma escritura nos dice. No solo en la iglesia la Biblia ocupa el lugar más alto, sino la misma Biblia nos dice que de forma individual cada creyente debe tener a la Biblia en el más alto nivel en su corazón. Escucha, tú conoces Deuteronomio capítulo 6, hace rato lo leímos. Deuteronomio 6 es un excelente ejemplo de cómo la Biblia debe dominar en nuestras vidas. ¿Lo notaste? Estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando aquí, estando allá, las pondrás aquí, las pondrás allá. Te fijas cómo el mensaje es, la palabra debe dominar tu existencia. La palabra de Dios debe llenar tu ser, llenar tu hogar, llenar tu andar, controlar todo de ti. Palabra de Dios aquí, palabra de Dios allá, palabra de Dios en todos lados. Esto es lo que debe ser la palabra de forma individual en un creyente. La palabra de Dios debe controlar la vida, debe dominar tu vida y debe gobernar tu vida, como Deuteronomio capítulo 6 lo dice. Ese es un mandato del Señor. Y de hecho, cuando tú analizas la escritura y vas un poco más allá, notas que cuando un creyente está controlado, gobernado y dominado por la Biblia, está dando evidencia de que es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis que gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa esto? Gustar la benignidad del Señor significa simplemente haber sido salvo. En otras palabras, Pedro está diciendo, si tú fuiste salvo, lo vas a demostrar deseando la palabra de Dios. Esto evidencia a un verdadero creyente que ama a Dios, que está en Cristo, porque la palabra abunda en él, domina en él, gobierna en él. Esto es lo que el verdadero creyente hace, refleja su conversión por su cercanía a la palabra de Dios. Déjeme condensar todo esto que estoy diciendo en una sola frase y espero que la conserve y que con ella podamos usarla de despegue para el tema en realidad de esta mañana. Déjeme condensar, resumir el sumario de esta forma. Tener una relación con Dios, esto es ser salvo, ser creyente, ser hijo de Dios, ser un verdadero creyente. Tener una relación con Dios se traduce en tener una relación con la palabra de Dios. Si tú tienes una relación con la palabra, tienes una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con la palabra y para ti la palabra es un libro dominguero, una aplicación en tu teléfono, si para ti la palabra es eso y no tienes una relación con la palabra, tampoco la tienes con Dios, porque esto es todo lo que tienes de Dios. Esta es su palabra, es todo lo que tienes. La tienes a ella, lo tienes a él. No la tienes a ella, tampoco lo tienes a él. Una relación con Dios se traduce en una relación personal, cercana, cotidiana, amorosa, filial con la palabra que Él nos ha dado. La palabra debe controlar, dominar y gobernar no solamente en la iglesia, sino también debe controlar, dominar y gobernar en la vida del creyente. Cuando la palabra domina en la iglesia, estás demostrando que es una iglesia bíblica. Cuando la palabra gobierna en tu vida, estás demostrando que eres un verdadero cristiano. Ahora, hermanos, si todo esto es verdad, y lo es, porque la Biblia así lo dice, si todo esto es verdad y la Biblia debe dominar en la iglesia y en tu vida, como la escritura dice, si es verdad, si tú lo crees que es verdad, entonces tú necesitas conocer los 4 aspectos doctrinales fundamentales de la palabra de Dios. Si tú crees que la Biblia es básica en la iglesia, central en tu vida, tú tienes que conocer los 4 aspectos doctrinales básicos de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Primero de ellos, la inspiración de la Escritura. En segundo lugar, la inerrancia de la Escritura. Tercer lugar,
la suficiencia de la Escritura. Y cuarto lugar, la autoridad de la Escritura. No te preocupes, esto es nuestro bosquejo de 4 semanas y estaremos estudiando cada uno de ellos en cada domingo porque es fundamental que tú, si crees que la palabra de Dios es lo que es y que debe controlar nuestra iglesia y que debe controlar tu vida, tienes que conocer estos 4 aspectos a la luz de ella misma. Su inspiración, su inerrancia, su suficiencia y su autoridad. ¿Sabes por qué yo predico la escritura? ¿Sabes por qué me dediqué a esto? Porque ella es inspirada, ella es inerrante, ella es suficiente y ella es autoritativa. Quizá, solo quizá, algunos de nosotros hemos desvalorado la palabra de Dios. Quizá algunos de nosotros hemos menospreciado la escritura. Quizá alguno no tiene una relación con la palabra y denota no tener una relación con Dios. Y quizá has estado restando importancia a la escritura en esas últimas temporadas de tu vida. Quiero decirte que este es un buen momento para que tú retomes la palabra al lugar que le pertenece en la iglesia y en tu vida. La palabra de Dios es lo que es y debe controlar, debe dominar y debe gobernar a la iglesia y a tu vida. Yo no sé, yo no sé si tú lees tu Biblia. Yo no sé qué tanto lees tu Biblia y algo más. Yo no sé cómo respondes tú a cada predicación de la Biblia, específicamente cada predicación desde este púlpito. Yo no sé cómo respondes. Yo no sé si respondes. No lo sé. No sé si lees. No sé si reaccionas a la palabra. No sé si ella genera en ti algo. No lo sé. Pero lo que me toca es enseñarte de ella misma que es inspirada, que es inerrante, que es suficiente y que es autoritativa. Y después de eso, tú eres responsable de reaccionar a ella delante de Dios. Déjame darte algo más en esta introducción pequeña, porque estoy introduciendo toda la serie. Déjame exhortarte con algo, y aunque regularmente la exhortación viene al final, quiero decirte algo ahora, para animarme a mí. Mira, cuando hablamos de la Biblia, tú tienes en tus manos, primero, el tesoro más valioso. Si como a plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoro. Tú no vas a tener un tesoro más grande en tus manos que a la Biblia. Ni dinero, del color que sea, ni bienes, ni posesiones. Es un tesoro más grande que la palabra de Dios. Ella es el tesoro más grande. Pero además, no solo es el tesoro más grande, la palabra de Dios es el milagro más grande. Tú nunca vas a tener a un muerto en tus manos que va a resucitar. Tú nunca vas a tener a un ciego en tus manos que va a hacerle Dios darle la visión. Tú nunca vas a tener en tus manos a un cojo que va a andar. Tú nunca vas a con tus manos ver que el pan se multiplica. Nunca vas a ver eso porque Dios no trabaja así. Pero lo que puedes ver es un milagro mucho más grande que todos esos juntos y es la palabra de Dios escrita para ti. Este es el milagro más grande que puedes tener en tus manos. Jamás vas a tener un milagro en tus propias manos semejante a sostener con ellas la palabra de Dios. Por favor, anímate con esto. La palabra no solo es el tesoro más valioso, no solo es el milagro más grande, sino la palabra, por último, es la revelación más perfecta. No necesito sueños, no necesito visiones, no necesito éxtasis, no necesito pastoras, tampoco necesito pastores, pero específicamente menos pastoras, porque la palabra de Dios es la que es viva y qué, y es la revelación completa de Dios, la revelación perfecta. Por eso, esta mañana quiero comenzar tan solo con el primer punto, que es la Biblia es inspirada. Inspirada. Ese es el tema esta mañana. La inspiración de la Biblia. Toma un respiro y por favor toma conmigo también el tiempo para estudiar la inspiración. El primer punto doctrinal que tú necesitas saber de la Biblia es que ella es inspirada. Ahora, hace poco estudiamos la inspiración en los grupos, ¿verdad? Y pudimos pasar un tiempo meditando y discutiendo acerca de este tema, así que lo que voy a hacer solamente es expandir un poco y detallar algunas cosas que pueden refrescar nuestra memoria, ¿de acuerdo? La inspiración de la Biblia.
Todo creyente sabe, todo verdadero cristiano sabe y cree que la Biblia es inspirada por Dios. Y esto es porque así lo dice ella. Abre por favor tu Biblia para iniciar en 2 Timoteo capítulo 3. Digo abrirla, aunque estoy seguro que la mayoría lo sabe, pero ábrelo para que lo veas. En 2 Timoteo capítulo 3 podemos comenzar ahí este estudio. 2 Timoteo 3 versículo 16, Pablo dice: toda la escritura, pasagrafé, es el griego y significa literalmente eso. Todo lo escrito, toda la escritura, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Tú necesitas algo más claro que eso? Está claro, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? No es otra cosa, sino la inspiración del Dios único, vivo y verdadero. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nos extendemos al 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada. Ella lo dice. Pero déjame decirte algunas especificaciones de esto, de la palabra de Dios, y quiero ver contigo tres cosas. O sea, para tener orden, quiero ver contigo tres cosas. Este punto de la inspiración, quiero ver tres cosas. Lo primero que te voy a hablar es la definición de la inspiración. Después vamos a hablar acerca de la descripción de la inspiración y terminaremos con la demostración de la inspiración. La definición, la descripción y la demostración de la inspiración es lo que estaremos hablando esta mañana como el primer punto doctrinal de las Sagradas Escrituras, preparándonos para la serie de inicio en el mes de noviembre. Empecemos con lo primero, la definición de inspiración. ¿Qué es? Todo creyente sabe que la Biblia es inspirada porque ella misma lo dice. Pero ¿qué significa que la palabra de Dios es inspirada? ¿Qué significa cuando Dios dice, versículo 16, toda la escritura? Por cierto, la palabra escritura, palabra griega grafé, está siempre, siempre en el Nuevo Testamento vinculada a la palabra de Dios. O sea, tú nunca encuentras la palabra escrituras significando algo aparte a la Biblia. Siempre la palabra escrituras en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra de Dios, como en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, y está hablando de la palabra escrita de Dios. En el Antiguo Testamento su equivalente es los escritos. Los escritos, y Dios y los apóstoles y los profetas, perdón, hablan en el Antiguo Testamento de los escritos, los mandamientos escritos de Dios. Así que cuando tú lees ahí en el versículo 16 toda la escritura, ¿sabes algo que hace bien nuestra versión en español? Que pone escritura con E mayúscula. Es lo correcto. Porque cada vez que encuentres escritura en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra de Dios. Ahora bien, no solamente ese es su nombre. Quiero hablarte de la definición de esta inspiración. La Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa la inspiración bíblica? ¿Cuál es la definición más sencilla que podemos obtener de este punto doctrinal tan importante? Déjame simplificártelo de la manera más clara que puedo hacerlo. Que la Biblia es inspirada simplemente significa que la Biblia proviene de Dios mismo. Eso es todo. Eso es todo. Que este libro, estas palabras, provienen directamente de Dios, que vienen de Él. Déjame ahora ir un poco más adentro. La palabra griega que tenemos ahí, toda la escritura es inspirada. Tú sabes la palabra griega teopniostos y significa exhalada por Dios. Dios exhaló su palabra, Dios emitió su palabra. Es por eso que el mismo Dios en Isaías 55:11 dice Dios, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. ¿Te fijas? El origen de la Biblia es Dios. Es lo que significa la inspiración. Es su palabra, viene de Él, se origina en Dios. La palabra proviene
de Dios. No solamente es exhalada por Él, no solamente es la palabra que sale de su boca. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Los escritos de la Biblia son Dios hablando. Es palabra que proviene de Dios. Es la palabra originada en Dios mismo. Eso significa la inspiración, iglesia. No es una palabra de cualquiera, es la palabra que proviene del Dios. Esto que tú tienes en tus manos salió de la boca de Dios. ¿Entiendes eso? Es su palabra, salió de su boca. Él la habló, viene de él la exhaló. Esta es la misma palabra de Dios. Ahora déjame añadir dos cosas más. Primero, no solamente yo creo en la inspiración de la Biblia, sino creo en la inspiración plenaria de la Biblia. Por favor, tome en cuenta esto, son términos importantes. Plenaria. Yo creo en la inspiración plenaria de la Biblia. ¿Qué significa plenario? Fácil, todo, todo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Primera palabra, toda la escritura. Tú dirás: pastor, ¿eso qué tiene sentido? Tiene este sentido. Hay personas que atacan la inspiración plenaria de la Biblia y dicen cosas como: bueno, hay algunas cosas que son inspiradas, pero otras cosas no lo son. Y en el ambiente de la crítica bíblica dicen cosas como: bueno, algunas cosas son inspiradas, pero otras secciones no lo son. Por ejemplo, hay los que están en la alta crítica, así se le llama, alta crítica bíblica, dicen cosas como: el Nuevo Testamento es inspirado, pero, dicen ellos, los de la alta crítica, los 5 libros de Moisés no son inspirados. Es más, ni los escribió Moisés, dice la alta crítica. Para ellos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio no es palabra de Dios, no está incluida en la revelación de Dios. Su argumento es muy tonto, esa es la palabra que tengo que usar. Su argumento es muy tonto porque dicen: es que en el tiempo de Moisés el hombre no sabía escribir. Qué absurdo. Cuando Hechos capítulo 7 dice que Moisés fue instruido en todas las ciencias y conocimiento de los egipcios. Qué tontería decir que en tiempos de Moisés el hombre no escribía. Por supuesto que escribía, y escribió la palabra de Dios Moisés. Es importante saber que toda plenaria, toda la escritura, así se le llama, hermanos, inspiración plenaria, no una parte, no unas secciones y otras no, sino pasa grafé. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solo creo en la palabra inspirada plenaria, tengo que añadir una palabra más a esto. Yo creo en la inspiración plenaria y verbal. Verbal. ¿Qué significa esto? Así se conoce. Simplemente son términos para que nos ayuden a entender. ¿Qué significa verbal? Sencillo. Cada palabra específica de la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Sabes? Hay personas que dicen: bueno, las ideas de la Biblia son inspiradas, pero las palabras no. Falso. Otros dicen: los conceptos generales de la Biblia son inspirados, pero la forma en que fueron escritos, no. Eso es falso. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, plenariamente es toda, pero verbalmente significa cada singular palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Y yo creo eso, hermanos. Yo creo que una preposición es inspirada por Dios. Yo creo que una y es inspirada por Dios. ¿Cómo olvidar Mateo 28 cuando el Señor Jesucristo manda la gran comisión y dice: por todo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Tú no puedes quitar esas is. Quitas esas is y haces una herejía. Quitas esas is y haces una blasfemia. ¿Por qué? Porque cada singular palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. Tú lees en el libro de los Salmos a David y dices, hablando del Señor, David está confiando en el Señor y dice: Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Recuerdas ese salmo? Dice:
David, Él nos guiará más allá de la muerte. David no está diciendo, Él nos guiará a la muerte. No, Él no está diciendo, Él nos guiará a pesar de la muerte. No, Él está diciendo, Él nos guiará más allá. Tú dirás, ¿eso qué tiene sentido? Es lo mismo. No, David, como todos los creyentes del Antiguo Testamento, confiaban en la resurrección de los muertos. Más allá de la muerte, confiaba en que resucitaría. ¿Te fijas? Cada singular palabra, cada frase de la escritura es inspirada por él. Es por eso que tú tienes que ir al texto original, estudiarlo, entenderlo, comprender, porque cada palabra es inspirada por Dios. Yo creo esto y por eso la predico. Yo creo en la inspiración plenaria, verbal de las Sagradas Escrituras. Ahora, a este momento tenemos que ir, por favor, a Segunda de Pedro, si eres tan amable, en Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1, y aquí es el punto en el que tú vas a preguntar, pero un momento, ¿qué no le escribieron hombres? ¿Qué no le escribieron hombres? ¿Qué no la Biblia es inspirada, pero hubo mano de hombre? Mira lo que dice, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. 19 al 21, segunda de Pedro 1 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Qué título, ¿verdad? Tan hermoso, tan precioso. ¿Cómo le llama la Biblia allí? Palabra profética, ¿qué? Más segura. Lo estudiaremos cuando hablemos de su inerrancia, pero ese es el título que le da Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nota lo que sigue, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, palabra de Dios, escritura con E mayúscula, se refiere a la Biblia entera, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cuidado con esa palabra en castellano, interpretación privada. Realmente el original, simplemente la palabra griega significa desatar, o sea, originar. Y lo que Pedro está diciendo es, ninguna profecía de la escritura es de origen humano, es lo que está diciendo. No se originó en el hombre, se originó en Dios, no se originó en ninguna interpretación privada. Y dice a continuación, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sabes? Esto es cierto. El hombre, Moisés nunca dijo, voy a ponerme a escribir la palabra de Dios, tengo antojo de hacer. No, no se originó en él. Ya vimos en Timoteo, Pablo dice, se originó en Dios, es exhalada por Dios. Pero ve lo que va a decir Pedro en versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escucha, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo que inspirados, palabra distinta a la de 2 Timoteo 3:16. Esta palabra ahí significa llevados. Como un viento lleva las velas de un barco, Pedro dice, así los escritores santos, hombres de Dios, hablaron siendo llevados, impulsados, quizá alguna manera de decirlo, por el Espíritu Santo. Versículo 21, inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es donde entra este punto, iglesia. Yo quiero que lo atiendas. La palabra de Dios inspirada viene de Dios, es plenaria, es verbal, pero Dios utilizó instrumentos humanos para traerla. Dios usó santos hombres de él para hablar su palabra. Y esto, hermanos, simplemente voy a decir lo siguiente y voy a pasar a lo que continúa, porque vamos a profundizarlo, pero muchas personas tienen este punto como un punto de confusión. A ver, ¿quién le escribió? ¿Dios o el hombre? A ver, ¿quién le escribió? Y ahí está, muchas veces los creyentes no saben qué contestar porque no conocen su Biblia, porque no leen su Biblia, porque no aman su Biblia, porque su Biblia no les domina, controla y gobierna. ¿Quién le escribió? A ver, porque si le escribió el hombre, ¿qué dicen las personas? Si le escribió el hombre, tiene errores, tiene errores. Ahora, si me dices que le escribió Dios, ¿cómo le hizo? Fíjate cómo siempre hay una confusión que simplemente viene de un corazón de incredulidad ante Dios y ante su palabra, pero hay una confusión con eso. O sea, ¿quién escribió? Y yo te voy a hacer una pregunta y te la voy a responder de inmediato. El que Dios, ahí lo dice,
haya usado santos hombres suyos para plasmar su palabra, ¿es una confusión o es una bendición? Piénsalo. La única manera que Dios tenía de dejarnos su palabra era de una forma que usted y yo la pudiéramos entender. Y para que la palabra de Dios fuera inteligible, entendida, usó hombres como nosotros para que hombres la entendieran. Dios usó hombres para escribir su palabra para asegurarse que los hombres entendieran esa palabra. Dios, al haber usado hombres inspirados por él para hablar su palabra, fue una bendición, iglesia. Fue una bendición porque de esa manera él se aseguró que nosotros tendríamos a la mano su palabra de forma clara. Si él nos hubiera dejado en un nivel incomprensible su palabra, no serviría de nada la palabra de Dios. Pero Dios usó hombres para comunicarse con hombres. Dios usó palabras de hombre para comunicarse con mentes humanas. Dios puso su palabra en nivel humano para que el humano entendiera su palabra. De modo que el que Dios haya usado hombres para escribirla no es una confusión, es una bendición. No había de otra. O Dios nos dejaba su palabra por medio de hombres o nunca íbamos a entender su palabra. ¿Comprendes eso, hermano? Es una bendición. Dios usó hombres para eso. De modo que terminamos aquí esto. La inspiración de la Biblia, definición, es que la Biblia, 66 libros, provienen de Dios. Es la palabra inspirada, plenaria y verbal. Eso es la inspiración. Ahora, déjame llevarnos al segundo punto, que es la descripción de esta inspiración. Y quiero llevarte un poco más a mirar escrituralmente cómo la misma Biblia describe la inspiración. Escucha, la inspiración siempre, y te vas a sorprender, siempre ha sido la forma escogida por Dios para revelar su palabra al hombre. Siempre. La inspiración siempre ha sido la forma en que Dios se comunica con el hombre. Tú dirás, pastor, pero eso de inspirado está solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué en el Antiguo Testamento eso Dios cambió? ¿Fue diferente? No encuentro la doctrina de la inspiración en el Antiguo Testamento. La veo en Pablo, en Pedro, pero ¿dónde está en el Antiguo Testamento? Déjame describirte esta doctrina de la inspiración a la luz de toda la Biblia. Ve conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 3, al inicio de las Escrituras, en el segundo libro, en Éxodo 3, y vea estos textos que te van a sorprender. Éxodo capítulo 3, el inicio del llamamiento de Moisés para liberar al pueblo de Israel. Escucha lo que dice Éxodo 3. Tú has pasado por ahí, no te habías dado cuenta. Éxodo 3, versículo 6. 3:6. Dios llama a Moisés y le dice en 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Recuerdas la escena? Está la zarza ardiendo, Moisés oye la voz, quita tu calzado, estás en presencia de Dios. Dios le comienza a hablar. Versículo 7, dijo luego Jehová, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Escucha, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. 10, ve por tanto, ¿a quién está hablando? A Moisés. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios llama a Moisés y lo manda, le dice, ve con Faraón. Tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Ve, vas a ir con Faraón. ¿Y qué iba a ir a hacer con Faraón? Iba a ir a hablarle. Mira por favor versículo 15, adelante, 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así, ¿qué palabra sigue, hermanos? Así dirás a los hijos de Israel,
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todo. A ver, Moisés tenía que ir y hablar las palabras de quién. Así dirás a los hijos de Israel. Versículo 18, mire qué claro, 18. Y oirán tu voz. ¿De quién iban a oír la voz del pueblo? Pero la palabra de quién era. ¿Captas eso? Era la palabra de Dios en la boca de... ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Inspiración. Inspiración. Brinca el capítulo 4 y lo vas a ver más claro todavía como el agua. Capítulo 4, versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, escuchen estas palabras potentes: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo. En otras palabras, al primer hombre que Dios va a inspirar para su palabra es Moisés, y le dice: no, yo te hice, no, yo doy boca, no, yo hago hablar. Potente. Versículo 12. Ahora ve, vean, hermanos, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ya sabe, Moisés fue renuente un poco. Me brinco al versículo 15. Tú hablarás a él, allá hablando de su hermano, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Vean qué clara la inspiración, 16 y 17. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Notas eso? Dios le está diciendo a Moisés: tú vas a ir a hablar al pueblo mis palabras. Yo voy a poner en tu boca mis palabras. Tú vas a ser para Faraón como Dios, porque mis palabras tú se las vas a ir a decir. ¿Qué es esto? Esto es inspiración. Palabra de Dios en boca de hombre. Déjame decirte de otra manera. Palabra de Dios, palabra de hombre, mismas palabras. Esa es la inspiración de otra forma definida. Palabra de Dios, palabra de hombre, de los hombres que Dios usó, mismas palabras. No había confusión. Lo que Dios decía, ellos decían. Lo que ellos dijeron es porque Dios lo había dicho. Palabra de Dios, palabra de hombre, mismas palabras. Esto es la inspiración. Es por eso que la palabra de Dios no tiene problema de error humano, porque la palabra no era de ellos, era de Dios, puesta en boca de ellos. Palabra de Dios en boca de ellos. Iban a oír la voz de Moisés, pero la palabra era de Dios. Moisés recibió la palabra, como ahí lo estamos viendo, proclamó la palabra después y finalmente escribió la palabra. Y la tenemos aquí en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué son las escrituras de Moisés, hermanos? Palabra inspirada de Dios. Ahora ve conmigo a Deuteronomio 18, por favor, lo más rápido que puedas. Deuteronomio 18 es otro buen ejemplo de cómo la Biblia describe la inspiración. Deuteronomio 18, versículo 15, ¿recuerdas esa parte de Deuteronomio? 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios le promete al pueblo que iba a levantar un profeta como Moisés. ¿Quién fue este profeta, hermanos? Jesucristo. Esa profecía se cumplió en Jesucristo, que habló las palabras de Dios. En Juan 3:34 dice Cristo: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Así que Cristo cumplió esta profecía de profeta de en medio de vosotros, os levantaré, a él oiréis. Nota por favor qué más podemos ver. Versículo 18, dice la Biblia: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ve lo que sigue: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Ahí tienes la inspiración descrita de manera perfecta.
Dios poniendo sus palabras en la boca de los hombres para que hablen lo que Dios quiere que hablen. Esa es la inspiración, hermanos. Esa es la inspiración de la Biblia. Por lo tanto, como aquí se está refiriendo a Jesucristo, ¿y dónde está la palabra de Jesucristo, hermanos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, si aquí Dios dice que ese profeta que les levantaría hablaría las palabras de Dios y Cristo lo confirmó en Juan 3, entonces, ¿qué tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Qué tenemos? Palabra inspirada de Dios. La misma Biblia describe la inspiración de ella misma. Increíble, los evangelios son inspirados, palabra de Dios en palabra de hombre, una vez más, palabra de Dios, palabra de hombre, mismas palabras. No hay error, no hay error. Dios preservó de error a los escritores que él escogió para transmitir su palabra de forma perfecta. Y además hay una advertencia. Mira por favor versículo 19. Y cásate con esta advertencia. Versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, ¿cuál es la advertencia? Yo le pediré cuentas. ¿Ignoras las palabras de Cristo? Él te pedirá cuentas. Esta es una advertencia fuerte. ¿Ignoras lo que Cristo dice? Él te pedirá cuentas. ¿Ignoras cuando él dice en Mateo 11:38, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? ¿Lo ignoras? Él te pedirá cuentas. Una advertencia a desechar la palabra inspirada de Dios. Ahora sigue conmigo y vamos un poquito a los profetas. Ve conmigo a Jeremías. Toma fuerzas, por favor. Jeremías capítulo 1, donde abre el libro. Vayamos al profeta Jeremías. Ya vimos que Pentateuco es inspirado, los evangelios son inspirados y de verdad cada parte de la Biblia es inspirada, pero hablemos un poco de los profetas y cómo ellos describen la inspiración. En Jeremías capítulo 1, ve por favor Jeremías 1:1, el verdadero inicio del libro. Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. A ver, ¿de quién son las palabras? Dice. La palabra de Jeremías. ¿Están ahí? Las palabras de Jeremías. Versículo 2. Palabra de ¿quién? Jehová. O sea, las palabras de Jeremías iban a ser las palabras de Jehová, y la palabra de Jehová iba a ser la palabra de Jeremías. Nota, por favor, impresiónate con esto. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, etcétera, 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 etcétera. Versículo 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, etcétera, etcétera. Versículo 7. Y me dijo Jehová. Etcétera, etcétera. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí. Versículo 12. Y me dijo Jehová. Versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová. Versículo 14. Me dijo Jehová. Versículo 15 dice también la palabra de Jehová. Me dice Jehová. ¿Te fijas, hermano? Ni siquiera hemos cambiado de página. Estamos en la misma página. Y los profetas dicen, esto que estoy diciendo es palabra de Jehová. Ni cambiamos de capítulo, hermanos. Es impresionante cómo los mismos profetas describían la inspiración como palabra de Dios en la boca de ellos. Palabra de Dios, palabra de hombre, misma palabra. Ahora, ve por favor al capítulo 2, por cambiar de capítulo un momento. Capítulo 2, versículo 1, dice otra vez, vino a mí palabra de Jehová. ¿Lo notas? La palabra era de Dios. La voz era de ellos. ¿Cómo le llamamos a esto? Inspiración. Ve rápido al final, bueno, al capítulo 30, por favor, de Jeremías. Jeremías 30, Jeremías 30. Y ve solamente por ver un ejemplo de los cientos que hay en los profetas. Jeremías 30, versículos 1 y 2 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías una vez más, por centésima vez, diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, ¿qué dice, hermanos? ¿Y saben cuál es ese libro? El que usted tiene en sus manos. La palabra de Dios. No, no es solo del hombre.
es palabra de Dios en boca de los hombres. Esa es la inspiración. Y Dios le dice a Jeremías, ve y escribe todo lo que te he dicho en un libro. Escríbelo. Y al rato van a ver por qué era importante escribirlo. Escríbelo, le dice Dios a Jeremías. Los profetas hablaron de parte de Dios, hablaron las palabras de Dios, y con estos textos queda claro que la inspiración es la palabra de Dios en la boca de los hombres para que sea comprensible a los hombres. Ahora solamente escucha cómo el Nuevo Testamento, solo escucha cómo el Nuevo Testamento habla de la inspiración refiriéndose al Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 1, versículo 16 dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, grafé, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. A ver, ¿cómo? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Por boca de quién? Entonces, ¿qué tenemos en los salmos, hermanos? Palabra inspirada de Dios. El Espíritu Santo habló por boca de David. Increíble lo que está diciendo el libro de los Hechos. Si te vas al final de Hechos, por decir otro ejemplo, dice exactamente lo mismo. En Hechos 28, versículo 25, al final casi del libro, Hechos 28, 25, dice la Biblia, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, Pablo les dijo esta palabra, bien habló, ¿quién habló? El Espíritu Santo por medio del profeta, ¿quién? Isaías a nuestros padres diciendo. Está claro, ¿no, hermanos? Dios hablando en boca de hombres. Todo el Pentateuco, todos los históricos, todos los poéticos, todos los proféticos del Antiguo Testamento son palabra inspirada de Dios. Palabra de Dios, palabra de hombre, mismas palabras. Palabra inspirada, plenaria, verbal de Dios. Esto es la inspiración bíblica. Por eso, hermanos, la Biblia debe dominar, debe controlar y debe gobernar nuestra iglesia y debe gobernar nuestra Biblia. Incluso Cristo mismo elevó las escrituras del Antiguo Testamento al grado de sus propias palabras. En Juan 3:34, Jesús dijo, si creyeses a Moisés, también me creeríais a mí, porque de mí habló él. Y dijo, pero no, como no creéis a Moisés, tampoco me creéis. ¿Te fijas? Cristo está diciendo, palabra de Moisés, palabra mía, misma palabra. ¿Lo notas, hermano? Esa es la inspiración. Palabra de Dios, palabra de hombre, misma palabra. Por eso cuando llegamos a 2 Timoteo 3:16 decimos, toda la escritura es inspirada por Dios, lo creo. Por eso cuando vamos a 2 de Pedro capítulo 1 y dice que Dios usó santos hombres de él, que fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir, yo lo creo, porque fue palabra de Dios en boca de los hombres y Cristo elevó a su propio nivel la palabra del Antiguo Testamento. Qué precioso. Por eso la advertencia a no oír la palabra de Dios es grave. Dice Dios, al que no oyere las palabras que yo pondré en su boca, yo le pediré cuentas. Todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú no estás leyendo historias, tú no estás leyendo cuentos, tú no estás leyendo simplemente historietas, estás leyendo la misma palabra inspirada, plenaria y verbal. O sea, hermanos, toda la Biblia describe la inspiración. Lo que dice Pablo a Timoteo, lo que dice Pedro es cierto y se respalda en toda la escritura. Hemos definido la inspiración, hemos descrito la inspiración. Déjeme terminar con lo tercero y último. Refrésquese para este último, por favor. La demostración de la inspiración. La demostración. ¿Cómo demostramos que la Biblia es inspirada? Por cierto, la Biblia no necesita de otros libros, porque es palabra de Dios, ¿no? Y si es palabra de Dios, no necesita de nadie porque es suficiente y lo veremos en su momento. Tú no tienes que ir a la filosofía, a la ciencia, a la historia, a la psicología para comprobar que la Biblia es verdad. No lo tienes que hacer. Ahora, si lo haces, verás que la Biblia es verdad.
Porque la verdadera ciencia respalda la palabra de Dios, pero no necesitas hacerlo, porque la Biblia es autosuficiente. Y si tú quieres comprobar que la Biblia es verdad, ella misma se comprueba a sí misma y demuestra a sí misma que es inspirada. Una vez más, si tú vas a la historia, es cierto, la Biblia es verdad, lo que dice es verdad, la Biblia, la historia lo respalda. Si tú vas a la ciencia, incluso si tú vas a la medicina, ¿qué dice Levítico? La vida del hombre está en la sangre. ¿Y cuántos cientos de años se tardó la ciencia para enterarse del ADN? Cuando la Biblia, milenios antes, ya lo había dicho. Y cosas como esas hay cientos. Si tú vas a la historia, si tú vas a la ciencia, si tú vas a la medicina, si tú vas a la profecía, la Biblia es exacta, perfecta, certera, segura, siempre dice verdad y siempre cumple lo que dice. Pero hoy quiero traerle no eso, sino quiero demostrárselo desde otra perspectiva que a mí me parece muy interesante. ¿Cómo demuestro la inspiración de la Biblia? Bueno, una manera muy increíble de demostrar que la escritura es inspirada es mirando cómo los mismos escritores bíblicos sabían que estaban siendo inspirados por Dios. Ellos mismos lo sabían. No era como que, escribí algo, era inspirado, ni me di cuenta. ¿Cómo hubiera yo sabido, hubiera escrito más? No, los escritores de la Biblia sabían que estaban siendo inspirados y lo dijeron. Este es un increíble argumento para demostrar que la Biblia es inspirada por Dios como reclama serlo. Ellos sabían que eran inspirados. Comencemos con el escritor más prominente del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, con 13 cartas, 13 de 27 en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo sabía que hablaba de parte de Dios. Lo sabía muy bien y lo dijo. Sabía que era inspirado y lo dijo. Escucha estos textos. Según a los Corintios 2:17 dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Escucha lo que sigue. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está diciendo, yo estoy hablando de parte de Dios. Estoy hablando de lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy, Pablo está comparando, yo no soy como los falsos apóstoles que meten miedo a la gente, es la idea, sino que yo estoy hablando con sinceridad de parte de Dios. Tú no puedes decir eso hoy, ¿eh? Tú no puedes decir, hermanos, voy a decirles algo de mi propia cuenta que es de parte de, tú no puedes decir eso. Pero Pablo sí, porque estaba siendo inspirado. Él dijo, yo hablo de parte de Dios. Primero los Corintios 7:10, otro texto, Pablo dice, pero los que están unidos en matrimonio, hablando del matrimonio, dice Pablo, mando, no yo, sino el Señor. ¿Te fijas? Pablo está diciendo, estoy escribiendo mandatos. Hey, hermanos, pero no son míos, son del Señor. Estos mandatos que les estoy diciendo son de Dios. Pablo sabía que estaba escribiendo la palabra inspirada, plenaria y verbal, originada, exhalada de Dios. En primera los Corintios 14:37, otro ejemplo de Pablo, Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandatos del Señor. Qué grande declaración de Pablo. ¿Te crees profeta o espiritual? Reconoce que lo que estoy hablando es mandamiento del Señor. Pablo lo sabía. Déjame darte uno más, un par más. En 1 Tesalonicenses 4:2, Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el apóstol Pablo. ¿Así dice? No, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos de parte del Señor. Pablo está diciendo, las instrucciones que yo les estoy dando son del Señor Jesús. Y en el mismo capítulo, pero versículo 8 dice otra advertencia semejante como la de Deuteronomio 18, hermanos. Pero acá Pablo dice, así que el que desecha esto, ¿qué es esto? Lo que estoy escribiendo. Pablo dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su espíritu
Santo. Pablo sabía que estaba escribiendo la palabra. Y Pablo dice, el que desecha esto, no me desecha a mí, desecha a Dios. Como Deuteronomio 18, el que no hiciere caso a las palabras, Dios le pedirá cuentas. Desechen mis cartas, es igual a desechar la palabra de Dios. Porque palabra de Dios, palabra de hombre, mismas palabras. Palabra de Dios en boca de hombre, mismas palabras. Es la inspiración. Pablo sabía que estaba hablando de... Incluso Pedro reconoció que Pablo era inspirado. Qué precioso, hermanos. Pedro reconoció que los escritos de Pablo eran inspirados. En segunda de Pedro 3:16, si puede ir para allá un momento para que lo vea directamente. En segunda de Pedro 3:16, segunda de Pedro 3:16, Pedro dice, desde el 15, para agarrar contexto, segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recuerda, está hablando Pedro citando a Pablo. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, ¿epístolas de quién? De Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, esto es incrédulos, tuercen, mira qué frase, como también las otras grafé, escrituras. Escrituras en el Nuevo Testamento siempre es la palabra de Dios. Y está ahí con mayúscula también, es correcto. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, los escritos de Pablo son escrituras. Están al mismo nivel, porque los incrédulos las tuercen como las otras escrituras. Pedro está diciendo, los escritos de Pablo son parte de las escrituras, son igual en el mismo nivel de las... Pedro sabía que Pablo había sido inspirado, Pablo sabía que estaba siendo inspirado, pero dejemos de hablar de Pablo. ¿Qué hay de Pedro mismo? Pedro mismo también sabía que él escribía de parte del Señor. Mira ahí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1, el inicio del capítulo. Segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro está escribiendo y dice versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de quién? Del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. A ver, ¿Pedro era apóstol? Sí. Y él está diciendo aquí, yo les he escrito. ¿Y qué era lo que hablaban los apóstoles? Final del versículo 2, mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro está diciendo, lo que yo estoy escribiendo son mandamientos del Señor, porque soy un apóstol. Son mandamientos del Señor. Pedro mismo sabía que lo que escribía era de parte de, era inspirada palabra de nuestro Dios. Por esta razón, Pedro quería que sus escritos quedaran para la memoria de los creyentes. Volteé su página al capítulo 1, ahí de segunda de Pedro, y mire, endulces el entendimiento con esto. Segunda de Pedro 1, versículo 15. Segunda de Pedro 1:15, la Biblia dice, también yo procuraré, hablando Pedro, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que he escrito, las que ha escrito. Versículo 13 y 14 habla de que Pedro va a morir y en el 15 dice, quiero que mis escritos se queden. ¿Por qué? Porque son palabra de Dios. Quiero que se preserven. Versículo 15, procuraré con diligencia que después de mi partida, esto es su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas o de estas palabras. Pedro estaba interesado en que sus cartas se preservaran. ¿Y cómo logró eso, hermanos? Escribiéndolas. Escucha, la palabra de Dios está escrita. Por eso la Biblia le llama grafé, escrituras. La palabra de Dios está escrita, ya no está dicha, está escrita. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Cuando una persona se levanta y dice, voy a decirles palabra revelada de Dios, ¿está escrita? No, es nueva. Siéntate, cállate.
La palabra de Dios está escrita. Según Timoteo 3:16, toda la escritura. Si ahí Pablo dijera, toda revelación que les venga hablada o escrita es inspirada por Dios, yo creería en los supuestos apóstoles y profetas hoy, pero no dice eso. El Nuevo Testamento dice toda la escritura, porque toda la palabra de Dios ya está escrita. No hay más. No hay más. Lo importante de que la palabra de Dios ha sido escrita gira en torno a dos puntos. Número uno, su preservación. Como dice Pedro, escrita se iba a conservar. Se iba a conservar para que todos la podamos tener. Y en segundo lugar, el que estuviera escrita ayudaba a su autenticación. ¿Cómo saber que es auténtica? Porque está escrita. ¿Cómo saber si alguien lo que está hablando es de Dios? Compáralo con lo escrito. ¿Cómo saber si tal grupo habla realmente de Dios? Compáralo con lo escrito. Es por eso que la Biblia tenía que estar escrita y Dios aseguró de que estuviera escrita y le mandó a todos los profetas del Antiguo Testamento que escribieran sus libros. Y en el Nuevo Testamento a los apóstoles lo mismo, que escribieran para que ellos pudieran preservar la palabra y se nos quedara por escrito para autentificar que eran inspiradas por él. Cierro esta sección casi diciéndole primero a los Corintios 4:6, Pablo dice, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué frase de Pablo? Aprende a no pensar más allá de lo que está escrito. Solo lo que está escrito es palabra de Dios. Déjame terminar con dos ejemplos que te pueden ayudar mucho. Dos ejemplos, cierro, que demuestran estamos en el punto de la demostración, que demuestran que los autores estaban conscientes de que eran inspirados por Dios. Muy fácil, solamente vamos a ir a una cita. Ve a Hebreos, por favor. Hebreos, por favor. Capítulo 3, al final. Y mientras buscas Hebreos 13, escucha esto. El autor a los Hebreos menciona la palabra, o sea, el término palabra, 11 veces en su carta. Atiende esto, no lo vas a entender. El autor a los Hebreos escribe el término palabra, logos, 11 veces en su carta. Y las 11 veces que usa el término palabra, siempre se refiere a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usa la palabra o el término palabra para referirse a la escritura. O como en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Cada una de las veces que el autor a los Hebreos, escucha hermano, cada ocasión que él usa el término logos, palabra, en su carta, siempre es para referirse a la palabra escrita de Dios. Y al final de su carta, capítulo 13, versículo 22, él la aplica a sí mismo, a esta misma carta. 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Sabes? No es que el autor de los Hebreos dijo, pues guarden esta palabra. Él está usando, dirigido por el Espíritu Santo, la palabra perfecta para conectar con todo el contenido de su carta y que nosotros entendamos que así como él ha venido hablando de la palabra escrita de Dios y él termina diciendo, esta palabra que yo les doy es también inspirada por Dios. Por eso, el autor a los Hebreos da también una tercera advertencia. Capítulo 12, regrese tantito al 12, versículo 25, 12:25, una vez más, 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿A quién se refiere? Con esto de mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que está hablando? Tú dirás, el autor a los Hebreos, él está hablando. Espera, palabra de él, pero ¿de quién venía esa palabra? Él está diciendo entonces, mirad que no desechéis a Dios. Porque lo mismo que Pablo, el que desecha estas cosas no desecha a hombres sino a Dios. Es lo mismo que está diciendo el autor de los Hebreos. Desechar esta carta es desechar a Dios.
Desechar la Biblia es desechar a Dios. Por eso Él advierte a no desechar la palabra inspirada que Él nos ha dejado. Hermanos, el Pentateuco, los profetas, los evangelios, las cartas, Pablo, Pedro, todos sabían que estaban siendo inspirados. Y déjame darte una más, la última. Juan en todos sus capítulos usa 8 veces exactamente la frase escrito está, siempre de parte de Cristo o citando a los profetas del Antiguo Testamento. En todo el Evangelio de Juan, 8 veces Juan registra por escrito que Jesús citó o dijo, escrito está, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, 8 veces. Porque está registrando las palabras de Cristo. Está escrito, está escrito, está escrito. Y cuando llega Juan, el mismo Juan, a sus cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, el Espíritu le guía a usar esta frase. Yo os he escrito. Así como la palabra inspirada del Evangelio, que fueron palabras de Cristo, ahora en estas cartas yo les escribo de parte también de Dios. Tú dirás, pastor, son palabras aleatorias. No, Señor. Es lo que se llama la gramática del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio a usar las palabras, los términos, los conceptos, las frases adecuadas para que la Biblia se demostrara a sí misma que es palabra inspirada de Dios. La palabra de Dios inspirada, vimos su definición, su descripción y su demostración. Hermanos, esta es la razón. Esta es la razón por la que en esta iglesia leemos, oramos, cantamos, predicamos y creemos la palabra de Dios. Porque es inspirada. Viene de Dios. Es de su boca. Es de su boca. Por eso nos congregamos. Por eso estamos aquí. Por la palabra que viene de la boca de Dios. Lo que los predicadores intentamos hacer simplemente es exponerla, pero ella y el contenido ya está. Lo que hacemos es simplemente darla. Como dijo un pastor, los predicadores correctos somos como los meseros. El mesero, su labor es tomar la comida de la cocina y llevarla al comensal sin tocarla, sin alterarla, sin menearla, sin siquiera mover algo del plato, solo en la entregas. Y esto hace el predicador, la tomas y la entregas sin tocarla, sin adulterarla, sin cambiarla, sin manosearla. Eso es un buen predicador. Tomas la Biblia, la entregas a los comensales, la explicas sin alterar nada de ella. Somos meseros bíblicos, pues. Por eso estamos aquí, por eso nos congregamos. Por eso la palabra de Dios debe tomar el lugar más importante en la iglesia y en el creyente. Debe abundar, debe dominar y debe gobernar nuestras vidas y nuestra iglesia. Si tú crees que la Biblia es inspirada por Dios, entonces debes valorarla como tal, ¿no crees? Entonces debería tener ese lugar en tu corazón, ¿no crees? Si tú crees que es inspirada, debería ocupar ese lugar en tu vida. Menospreciar la Biblia es menospreciar a Dios. Por favor, quédate con eso. Menospreciar la Escritura es menospreciar al Dios de la Escritura. Menospreciar la Biblia es menospreciar al Dios de la Biblia. Cada vez que no la lees, estás despreciando al Dios de la Biblia. Cada vez que no escuchas la Biblia, estás despreciando a Dios, al Dios de la Biblia. Cada vez que no vienes, estás despreciando por otra cosa en el mundo la palabra inspirada, plenaria y verbal que viene de la boca de Dios. Cada vez que te duermes en el culto, estás menospreciando la palabra inspirada de Dios. Y cada vez que no te preparas para venir desde el sábado, para venir a escuchar la palabra inspirada de Dios, estás menospreciando al Dios de esa palabra. Estás dándole valor a otras cosas que no vienen de Dios, que ni son valiosas, menospreciando la palabra. Y escucha esto, por favor, ojalá haga sentido en tu vida como Dios quiere que lo haga.
Menospreciar la palabra es el inicio de cualquier pecado. Empieza a menospreciar la Biblia y a la vuelta de la esquina cualquier pecado te va a tumbar, cualquier pecado te va a derribar, porque en cuanto menosprecias la Biblia, la haces a un lado, no tienes otra opción más que el pecado. El mundo y sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la autoalabanza, la autoadoración, mis propósitos, mis metas, mis prioridades, porque has quitado a Dios y a su palabra del centro. Quita este libro de tu vida y quitas todo, hermano. Entiende, de este libro dependes tú, dependo yo de este libro. Quita este libro y no existimos, literalmente. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que nosotros somos polvo y que Dios puso en nosotros su aliento, su palabra. Y nuestra vida misma sin la palabra somos polvo. Tu vida misma depende de este libro. Y tú no la estás valorando quizá como deberías. La estás menospreciando. La estás menospreciando. Menospreciar la Biblia es menospreciar al Dios de la Biblia. No tener una relación con la Biblia es no tener una relación con el Dios de la Biblia. Qué privilegio nos ha dado Dios. Tenemos su escritura, es el tesoro, es el milagro, es la revelación. Amémosla como lo que es. Ella es inspirada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta serie de textos que nos iluminan el pensamiento para pensar bíblicamente. Gracias porque al estudiar las sagradas escrituras, vemos que ellas se definen, se demuestran, se expresan, se desarrollan a sí mismas de forma perfecta. Señor, tu palabra, 66 libros, 1189 capítulos, son palabra que viene de tu boca. Tú la diste, tú la hablaste y la pusiste en la boca y en la mano de los santos hombres tuyos que hablaron siendo inspirados por tu Espíritu Santo. Señor, ¿cómo no vamos a amar este libro? ¿Cómo no vamos a amar tu palabra? ¿Cómo no vamos a tener una relación con este? ¿Cómo no me voy a levantar y lo primero que voy a buscar en la mañana es tu palabra? ¿Cómo no voy a venir a las reuniones si creo que ella es inspirada? Pero quizá alguien ha descuidado todo esto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver tu palabra como lo que es palabra que viene de lo alto. Así con rostros inclinados, quizá para ti la Biblia ha llegado a ser una aplicación en tu teléfono inteligente y esa es la mayor relación que tienes con ella. Quizá para ti la Biblia es un libro medio roto que guardas por ahí entre semana y desempolvas los domingos en la mañana. Quizá para ti la Biblia ha sido algo que importa, pero no tanto como tu propia opinión, tu propio gusto, tu propio placer, tu propia comodidad. Quizá amas más tu sueño que a la Biblia. Quizá amas más tu dinero que a la Biblia. Quizá te amas más a ti mismo que a la Biblia. Escucha, si ese es tu diagnóstico, tú no amas a Dios. Porque el que ama a Dios ama su palabra. El que está con su palabra está con Dios. Tener una relación con su palabra es tener una relación con Dios. Y si tú crees que es inspirada, muéstrame que la amas. Muéstrale al Dios de la Biblia que amas su palabra. Y si no, escucha una vez más, Él te pedirá cuentas. No desechas a hombres, sino a Dios. Y si desechas al que habla desde los cielos, no queda otra cosa para ti sino juicio. Escucha las advertencias de la misma palabra cuando la deseches. La Biblia fue cerrada en el libro de Apocalipsis, fue terminada y sellada. Todo está escrito. Tenemos que aprender a pensar en lo que está escrito y no más allá. Hermano, por favor, escucha, hermano, hermana, amigo. Tú vives por la palabra. Tú existes gracias a la palabra. Tú sin la palabra y yo sin la palabra no somos nada. Tu vida depende de la palabra. Tu vida fue creada para la palabra, por la palabra y en la palabra. ¿Tú entiendes la grandeza de la escritura hoy un poco más con estos textos? ¿Te das cuenta por qué es pecado no amarla y valorarla como se debe? Oh, espero que este sea tu anhelo también. Padre,
Bendice estos corazones. Y hermanos, si esa es tu decisión de amar la Biblia, sí, ponte en pie y terminemos orando. Ponte en pie si quieres amar la Biblia como inspirada, palabra inspirada, plenaria, verbal, total, completa, inspirada por Dios. Ponte en pie si la quieres amar. Y así en pie, con ojos cerrados, date cuenta que tú a lo mejor vienes los domingos y dirás, ojalá que hoy el pastor hable del pecado sexual, de la tentación, de los hijos, del noviazgo, del esposo, de la esposa, ojalá que hoy hable de la guerra de Israel, ojalá que hoy hable... No, 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 hermano, no, no has entendido. Tú necesitas más la doctrina de las sagradas escrituras. Tú necesitas que, y yo, que por nuestras venas transite la palabra de Dios, que la ames, que la comas, que la busques, que te dejes quebrantar por ella, que te abreves de ella, que te apacentes de ella, que te sacies de ella, que te satisfagas en ella, que la ames, la guardes, la cuelgues, la escribas, la compartas, la profeses, la transmitas, la cuelgues en tu casa, la guardes en tu corazón, la hables, la memorices, la creas, la medites, todo en la palabra, todo en la palabra. Padre, toma estas vidas en pie junto conmigo y ayúdanos a ser personas de la palabra, que como iglesia y como creyentes seamos controlados, dominados y gobernados por la bendita, inspirada, plenaria y verbal palabra tuya. Palabra tuya, palabra de hombre, misma palabra, tu palabra en boca de tus santos hombres que hablaron siendo inspirados por tu espíritu. La escribieron para que se preservara y se tomara como perfecta sin añadirle nada más. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Y aquí estamos de pie, Señor, para pedirte perdón por todas las veces que hemos menospreciado tu palabra, cuando no hemos hecho lo que debíamos, cuando no lo hemos leído, escuchado, cuando nos hemos dormido, cuando no nos preparamos, cuando no nos congregamos. Perdónanos. Recibe estas vidas. En Cristo Jesús. Amén.